Episodio primero. El espejismo de Don Quijote. Don Quijote y Sancho Panza iban cabalgando por el desierto, en busca de nuevas aventuras. El sol ardía en el cielo, y la arena se extendía hasta el horizonte. De súbito, Don Quijote divisó algo que le llamó la atención. «Mira, Sancho, mira», exclamó. «¿Ves aquello que reluce en la lejanía? Son los escudos y las armaduras de un ejército de gigantes que viene a desafiarnos. Prepárate, que vamos a darles batalla». «¿Qué dice, señor?», preguntó Sancho, confundido. «Yo no veo ningún ejército, sino unas nubes de vapor que se levantan del suelo. Será el calor que nos hace ver visiones». «No, Sancho, no», insistió Don Quijote. «Son gigantes, te lo digo yo, que tengo más experiencia en estas cosas. Y además, son muy peligrosos, pues tienen el poder de crear espejismos para engañar a los viajeros. Por eso, debemos atacarlos antes de que nos atrapen en sus redes de ilusión». Y dicho esto, Don Quijote espoleó a Rocinante y se lanzó al galope hacia el supuesto ejército, sin hacer caso a los gritos de Sancho, que le rogaba que volviera. Sancho, viendo que no podía detener a su amo, le siguió a regañadientes, montado en su rucio. A medida que se acercaban, Sancho se dio cuenta de que Don Quijote tenía razón. Lo que parecían nubes de vapor eran en realidad escudos y armaduras que reflejaban el sol. Pero también se dio cuenta de que no eran gigantes, sino hombres, y que no eran un ejército, sino una caravana de comerciantes que viajaban por el desierto. Los comerciantes, al ver a Don Quijote y a Sancho, se asustaron y se pusieron en guardia, creyendo que eran bandidos que venían a robarles. Algunos cogieron sus espadas, otros sus lanzas, y otros sus arcabuces. Don Quijote, al verlos, se llenó de valor y de furia, y gritó: «Abrid paso, canallas, abrid paso, que aquí viene el caballero de la triste figura, a quien nadie puede resistir. Rendid vuestros tesoros, o preparaos a morir». Y sin más, se abalanzó sobre el primero que encontró, que era un hombre gordo y barbudo, que llevaba un turbante y una túnica de colores. Don Quijote le asestó un golpe con su lanza, pero el hombre se agachó y la lanza se clavó en el suelo. Luego, el hombre sacó una daga y se la clavó a Don Quijote en el costado, haciéndole caer del caballo. Y aprovecharon para arrebatárselo. Sancho, al ver a su amo herido, se echó a llorar y se bajó del rucio, corriendo hacia él. Los comerciantes, al ver que Don Quijote y Sancho no eran bandidos, sino locos, se apiadaron de ellos y los socorrieron. Le sacaron la daga a Don Quijote y le vendaron la herida. Luego, le dieron agua y dátiles, y le preguntaron quién era y qué hacía por aquellos parajes. Don Quijote, que estaba medio desmayado, les contó su historia, y cómo había salido de su aldea para hacerse caballero andante y deshacer entuertos. Les habló de sus aventuras, de sus amores, de sus enemigos, y de su escudero Sancho. Los comerciantes, que eran gente curiosa y divertida, se quedaron maravillados con el relato de Don Quijote, y le hicieron muchas preguntas. Algunos se reían de sus disparates, otros se admiraban de su valor, y otros se compadecían de su locura. Entre los comerciantes, había uno que era más astuto y malicioso que los demás. Se llamaba Alí Babá, y era el jefe de la caravana. Al ver a Don Quijote, se le ocurrió una idea para burlarse de él y aprovecharse de su credulidad. Le dijo: «Señor caballero, me ha impresionado mucho su historia, y me gustaría hacerle un regalo. Verá, yo soy el dueño de una cárcel mágica, donde guardo un tesoro fabuloso. Si quiere, puedo llevarle a ella, y dejarle que escoja lo que quiera». «¿Una cárcel mágica?», preguntó Don Quijote, interesado. «¿Y cómo se entra en ella?». «Es muy fácil», respondió Alí Babá. «Solo hay que decir las palabras mágicas: Alonso Quijano. Y la cárcel se abrirá, y podrá entrar». «¿Y qué hay dentro de la cárcel?», preguntó Don Quijote. «Hay de todo», dijo Alí Babá. «Hay oro, plata, joyas, telas, especias, perfumes, y muchas cosas más. Hay tanto, que no se puede contar ni pesar. Es el fruto de muchos años de comercio y de aventuras». «Por Dios, qué maravilla», exclamó Don Quijote. «Qué generoso sois, señor Alí Babá, en ofrecerme tal regalo. Acepto con gusto vuestra invitación, y os doy las gracias de todo corazón». «Pues vamos, entonces», dijo Alí Babá. «La cárcel está cerca de aquí. Seguidme, y os llevaré». Y así, Alí Babá se puso al frente de la caravana, y guió a Don Quijote y a Sancho hacia la cárcel.
Sancho, que no se fiaba de Alí Baba, le dijo a su amo al oído. Señor, tenga cuidado con este hombre, que me parece que nos quiere engañar. ¿No le recuerda a aquel encantador que nos hizo ver los cueros de vino como gigantes? ¿No será que esta cárcel es otro truco suyo, para burlarse de nosotros? No seas necio, Sancho, le respondió Don Quijote. Este hombre es un caballero, y no nos haría tal cosa. Además, ¿qué ganaría con ello? ¿No ves que nos ofrece su tesoro, sin pedirnos nada a cambio? No, Sancho, no. Este hombre es un amigo, y debemos confiar en él. Pues yo no me fío, señor, insistió Sancho. Y le aconsejo que no entre en esa cárcel, que puede ser una trampa. No digas más, Sancho, le cortó Don Quijote. Y sigue mi ejemplo, que yo sé lo que hago. Y al instante, la reja se abrió, revelando una entrada tan oscura como las mismas entrañas de la tierra. Alí Baba, con una sonrisa que destilaba veneno, se giró hacia Don Quijote y con voz melosa le dijo: Aquí está la cárcel, señor caballero. Pasad, y escoged lo que queráis. Don Quijote, cuyo corazón no conocía la cobardía, no dudó ni un instante. Se bajó de Rocinante y avanzó hacia la cárcel. Sancho, cuyo valor no era tan férreo, se quedó fuera, temblando junto al rucio. Alí Baba, con la malicia pintada en su rostro, esperó a que Don Quijote entrara, y luego, con un tono que helaría la sangre del más valiente, pronunció: Ciérrate, reja. La reja se cerró con un estruendo que resonó en el silencio del desierto, dejando a Don Quijote atrapado dentro de la cárcel. Alí Baba soltó una carcajada que parecía venir de las profundidades del Averno y exclamó: Ja, 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 qué fácil ha sido engañar a este loco de fazañas y sueños. Ahora se quedará ahí dentro, sin poder salir, y yo me quedaré con su caballo y su fiel escudero. Pero Don Quijote, que de loco tenía poco y de valiente mucho, no se dejó amedrentar por las sombras ni por el bellaco que le había tendido la trampa. Con la furia de un león y el valor de su fuerte brazo, se enfrentó a la oscuridad y gritó: Alí Baba, jaid puta y malandrín de lengua viperina, sal y enfrenta el acero de mi lanza. El eco de su desafío retumbó en las paredes de la cárcel mágica, y Alí Baba, que no esperaba tal osadía, se vio obligado a entrar y enfrentarse al caballero de la triste figura. La lucha fue épica, con choques de acero y destellos de valor. Don Quijote, con la fuerza de su convicción, luchó como solo un verdadero caballero podría hacerlo. Al final, tras un duelo que parecía eterno, un golpe traicionero de Alí Baba dejó a Don Quijote aturdido y caído en el suelo. El villano, aprovechando el momento de debilidad, activó un mecanismo secreto y la reja se cerró tras él, dejando al noble caballero encerrado en la oscuridad. Sancho, al oír el tumulto y los gritos de su amo, se armó de valor y corrió hacia la reja, pero ya era demasiado tarde. Don Quijote yacía en el suelo, su espíritu aún ardiente, pero su cuerpo atrapado por la traición de un malandrín. Mientras Don Quijote yacía sumido en su profundo sueño, encerrado en la cárcel mágica por la traición de Alí Baba, un escritor conocido como Antonio Zanca se encontraba conversando animadamente con Pedro del Rincón, el hombre viejo y flaco. Sus voces, mezcladas con los ecos de la cárcel, llegaban a los oídos del caballero dormido, tejiendo en su mente un tapiz de sueños y realidades entrelazadas. Antonio Zancas, cuya figura se dibujaba en la imaginación de Don Quijote como un misterioso escritor, parecía discutir sobre asuntos de gran importancia literaria. Mientras tanto, Pedro del Rincón insinuaba que había alguien escondido en un rincón tras la pared en otra celda, un secreto que añadía intriga al ambiente ya cargado de misterio. Don Quijote, dormido pero consciente, escuchaba las voces que resonaban en la oscuridad. Aunque su cuerpo estaba inmóvil, su espíritu aventurero no descansaba y se aferraba a cada palabra, intentando descifrar el significado oculto tras ellas. La conversación entre Antonio y Pedro se tornaba cada vez más intensa, y Don Quijote sentía como su curiosidad crecía. ¿Quién sería ese ser misterioso del que hablaban? ¿Qué historias y aventuras se ocultaban tras las paredes de aquella cárcel mágica? Mientras tanto, fuera de la cárcel, Sancho Panza, preocupado por su amo, buscaba la manera de liberarlo. La caravana de galeotes, ahora disfrazados de árabes por la astucia de Ricote, se alejaba en la distancia, dejando tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta.
El destino de Don Quijote estaba en manos de aquellos que, sin saberlo, habían despertado su interés y habían sembrado en su corazón la semilla de una nueva aventura. Una aventura que, aunque comenzaba con sombras y engaños, prometía desvelar verdades que solo un caballero de su estirpe podría enfrentar. Y así, en la penumbra de la cárcel mágica, Don Quijote esperaba, con la esperanza de que el amanecer trajera consigo la llave de su libertad y el comienzo de un nuevo capítulo en su legendaria historia. En la penumbra de la cárcel mágica, Don Quijote se lamentaba de su suerte, invocando el nombre de Sancho y Rocinante, mas su voz se perdía en el vacío de la estancia. La soledad era su única compañía, y la desesperación comenzaba a apoderarse de su corazón. Mientras tanto, Sancho, desolado ante la reja que aprisionaba a su amo, lloraba amargamente, tirando de su pelo y barba en señal de su angustia. Intentó abrir la reja, mas estaba sellada, intentó romperla, pero el hierro era inquebrantable, intentó buscar ayuda, pero solo encontró burlas y desdén. Los comerciantes le ofrecían consuelo y sustento, pero Sancho, fiel a su amo, rechazó toda tentación, decidido a no abandonarle. Alí Baba, irritado por la obstinación de Sancho, le increpó con dureza, acusándole de necio por seguir a un amo que le había llevado por el camino de la locura y la miseria. Le recordó las promesas incumplidas, las adversidades sufridas y la pérdida de su querido Rucio, instándole a unirse a ellos en busca de una vida mejor. Pero Sancho, con la lealtad que le caracterizaba, defendió a Don Quijote y reafirmó su compromiso como escudero, desafiando las palabras de Alí Baba y aferrándose a la esperanza de que las promesas se cumplirían. Alí Baba, despreciando la lealtad de Sancho, decidió abandonarle a su suerte, llevándose consigo a Rocinante y al Rucio, y dejando a Sancho sumido en la desesperación. Sancho, solo frente a la reja, se sentó en el suelo, sumido en la tristeza y la incertidumbre, sin saber cómo liberar a su amo ni cómo recuperar lo perdido. La noche caía sobre él, y con ella, el peso de la soledad y la responsabilidad de ser el único capaz de salvar a Don Quijote.